Pastor, dos cosas. Buenos días para usted y para todo el equipo. Dos cosas que me tocaron profundamente. Número uno, las relaciones. Las relaciones no solamente con la iglesia, sino algo fundamental que está pasando a través de ustedes, y es 246 personas, más otro tanto que estamos en parejas. Y qué bueno que esto prospere aún más. Número uno. Número dos, algo precioso y maravilloso que tocó mi corazón es no echar nuevo en odres viejos. Esto es maravilloso. No podemos volver a caer con lo que veníamos, porque la iglesia infortunadamente también se vinieron todas las costumbres de la iglesia tradicional y minaron la iglesia. Y este nuevo proceso por el cual el Señor nos está pasando, está empezando algo maravilloso. Aleluya. Relaciones. Gracias, William. Elaine, no sé si estás, si podrías comentar ese pastor de las asambleas de Dios y lo que él está haciendo con esta capacitación, este retiro. Sim, pastor Joari, junto com o pastor Eliseu, os responsáveis da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, se reuniram hoje para participar conosco da reunião e chamaram coordenadores de discipulado que estão assistindo junto com eles como uma equipe, então, o retiro, estão participando junto. Eso, William, es relaciones. Cuando tú no apenas andas solito asistiendo este retiro, pero tú llamas tus personas más íntimas, más importantes, más próximos, más juntos contigo para te acompañar. Yo quedé impresionado con esos líderes. Yo andé en las asambleas de Dios por 4 años en Brasil y yo sé que cuando el presidente manda, todo el mundo obedece. Es más fácil en las asambleas de Dios. Pero muchas veces no mandamos las personas a andar con nosotros. Andamos solitos. ¿Verdad? Un pastor presidente fácilmente anda solito. Ok, Bueno, dos otras personas. hola, David. Sí. Edmilson. Perdón, Jonathan de México había pedido primero la palabra, si es posible. Gracias, Munir. Gracias. En nuestro caso, comentamos de la misma forma sobre la reingeniería, haciendo como una ruta, hacer la reingeniería, reinventarnos, cambiar de odre, escuchando la voz de Dios, ser oveja, ser intencional para generar amistades que generen confianza, abriendo el corazón, y discipular o pastorear en o desde casa para formar nuevos líderes. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Gracias, Jonathan. Mucha cosa bonita, maravillosa. Buenos días para todos. Dios Perdón, te bendiga a todo ese cuerpo pastoral. Bienvenido, mi hermano. Edmilson primero y Gracias. luego Julián. Estamos pidiendo la palabra. Hay una opción para levantar la mano en el chat, en la sala, y eso nos ayuda. Edmilson, por favor. Buenos días, hermanos, que es un gusto estar con ustedes. Es una alegría muy grande poder tener este privilegio. Hola, David, ¿todo bien? Hola, Edmilson. Bueno, en nuestro grupo, la palabra que tal vez tenga sido más importante fue la palabra intencional. O sea, que tenemos que tener la intención clara de recibir cuidado, discipulado, y también de cuidar y de discipular personas y líderes. Gracias. Gracias, Edmilson. Esa palabra intencional, yo soy fantástico en hacer planos.
Yo soy excelente en colocar objetivos, colocar actividades y decidir, yo quiero crecer en esta área y hago mi plan para esa área. Pero déjate decir que a la mayoría de los años, yo llego al final del año y ni recuerdo dónde dejé ese plan. Ni recuerdo qué es el plan. Entonces, quiero te dar un secreto cuanto a ser intencional. Rinde cuentas. No importa tu plan, si no estás rindiendo cuentas, no estás avanzando. Si estás avanzando accidentalmente y no intencionalmente. Entonces yo comenté que semanalmente yo entrego mi evaluación de la semana pasada, mi plan para la próxima semana para mi esposa y para mi mejor amigo. Si yo no tuviese que hacer eso, si yo no tuviese ellos aguardando, yo no haría, yo dejaría y no avanzaría en una de las disciplinas que salva mi vida. Yo no tengo un jefe. Yo tengo plena libertad de hacer lo que yo quiero la semana toda. Y nadie sabe mucho de lo que yo hago. Entonces, si yo no escojo evaluar mi semana y planear la próxima día por día, mi proyecto principal, mis proyectos secundarios, yo me pierdo. Yo llego a la final de la semana y yo no sé qué yo hice, para dónde yo fui, qué Dios hizo, yo quedo totalmente perdido. Pero con esa disciplina, y presta atención aquí, requiere tiempo. En mi caso, yo no marco nada lunes en la mañana. A no ser que Dios habla directamente para mí y verifico con mi esposa si es Dios. Lunes en la mañana yo hago la evaluación de la semana pasada, mis actividades y mi crecimiento, 2 diferentes áreas. Y hago el plan de la próxima semana, tanto en mis actividades para crecimiento personal como en mis actividades ministeriales. Entonces, el punto aquí es, rinde cuentas. Si no estás rindiendo cuentas, no estás viviendo intencionalmente. Una última persona, Munir. Pavel Estrada de Bolivia. Adelante, Pavel. Hola, buenas tardes ya creo, o buen día todavía. En el grupo que estuvimos habían varias cosas, ¿no?, que hemos resaltado. Por ejemplo, lo intencional, los de inventar, ver nuestra realidad y lo importante de tener un mentor a quien rendir cuentas. Pero también yo dije algo al final, que esta pandemia tiene un objetivo, es el de reducir la población mundial, especialmente a los viejos. Y dije en el grupo estuvimos de 50 para arriba, más o menos, una mayoría, 90%. Y yendo al cuerpo de Cristo, ¿quiénes son los que están más fundamentados en la palabra? Si no los viejos, los de 50 para arriba. De 50 para abajo tienen un fundamento muy débil, muy superficial. Entonces, el objetivo de esta pandemia también es desaparecernos a nosotros, para aprovecharse de la debilidad y del poco conocimiento quizá de los jóvenes, de los más jóvenes, para arrastrarlos como a borregos, dije, al nuevo orden mundial que va a venir seguramente más adelante. No será este año o el próximo, pero sí va a llegar. Entonces, dije al final que es nuestra responsabilidad el fundamentar a nuestros jóvenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el discipulado, persona a persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enfocándonos en ese discipulado del pastoreo de pastores. Gracias. Gracias, Pavel. Gracias, Pavel. De forma general, nuestros jóvenes están más listos a ser discipulados de lo que nosotros estamos listos para los discipular. Yo comenté recientemente que hay un cartoon famoso en los Estados Unidos
donde la figura en el cartoon dice, encontramos el enemigo y somos nosotros. Muchas veces vamos a colocar el dedo en otra persona, mas atrás de eso estamos nosotros. Deja yo terminar esta parte con esta ilustración. En mis días de ser joven, estaba en Bolivia como misionario en un equipo semiprofesional de vóley. Teníamos un técnico. Cuando la pelota caía para el suelo, él casi nunca culpaba a la última persona para tocar la pelota. Culpaba a la persona que no estaba en el lugar cierto para rescatar la otra persona. Entonces, siempre que tú ves a alguien con ojo crítico, puedes te preguntar, ¿dónde está el rescatador? ¿Y será que debería ser yo? Sea para nuestro líder denominacional o nuestro pastor, sea para el líder de jóvenes, sea en cualquier dirección. Tenemos que ser rescatadores y no apenas analíticos. Vamos a pasar ahora para nuestro manual. En la página 16 estamos entrando en el asunto de la segunda sesión, que es sobre iglesia discipuladora. Yo estoy con mucha vergüenza que no tengo enfatizado eso hasta los últimos 2, 3 años. Tenemos caminado en pastoreo de pastores sin pensar qué diferencia explícita, de forma mensurable, eso debería tener en la iglesia. Y infelizmente, en todo el movimiento de pastoreo de pastores, tenemos poquísimas iglesias referenciales, iglesias que revelan qué es una iglesia discipuladora. Juan Carlos y Nidia Salas, de Pereira, a Colombia, son una de esas iglesias referenciales. Por más o menos 3 años, ellos andaban donde yo andaba. Cada cosa que yo hacía, ellos repetían la misma cosa. Retiro de matrimonios, equipos pastorales, cualquier cosa que recibieron de mí, repitieron para la iglesia. Nunca vi nadie hacer de la forma que hicieron. Y con base en eso, Dios tiene levantado con ellos y a través de ellos el inicio de un movimiento que Edmund Chang hace en otras partes del mundo y yo estoy trayendo para América Latina, iglesias que intencionalmente hacen discípulos. Entonces, en otro momento puede ser que comento más sobre eso, pero quiero en este momento, Munir, puedes volver a mostrar en la pantalla, página 16, el objetivo de esta sesión, que cada persona evalúe hasta qué punto su iglesia es una iglesia no discipuladora o discipuladora, identificando pasos que puede tomar para crecer. Entonces tenemos 1 hora juntos hasta terminar a las 13 horas. Y eso es para donde yo quiero llegar, es donde yo quiero que tú llegues. Y si no llegamos a eso, yo voy a haber fallado. Siempre en cada sesión vamos a ver el objetivo de la sesión para ver los problemas que impiden para llegar a las propuestas para alcanzar el objetivo. Entonces tenemos 5 personas que van a comentar en 2 minutos cada unos de esos problemas. Mariño. Ok, muito bom estarmos aqui e aproveitando, né, o que David acabou de falar, vamos descobrir que o problema principal sou eu. Então, se você pode perceber, nós temos aí bastante coisas que o pastor acaba sendo o grande obstáculo, né? Então, já temos falado sobre ativismo, né, que é esse vício em trabalho. Nós somos orientados por eventos, né, não por relacionamentos. A questão do orgulho que nos bloqueia e que não nos deixa ser vulneráveis. As más experiências que já tivemos, né, no
no passado, com esses processos, às vezes, abusivos e outras formas disfuncionais do discipulado. Nós temos essa dificuldade de sermos vulneráveis. Outra dificuldade, nós não somos discípulos. Se possivelmente perguntarmos para essas 250 pessoas que estão aqui agora, 300, quantos somos discípulos? Temos um discipulador sobre a nossa vida. Será quantos de nós responderíamos o nome dele? E se perguntássemos para esta pessoa, ela ia dizer que te discipula. Então, este possivelmente seja o maior problema, porque somente discípulos podem fazer novos discípulos. E confusão com essa questão de planos e programas, e depois você tem mais algumas coisas que você pode ver aí, quanto à ausência de modelos e tantas outras coisas. Somos o problema, precisamos resolver isso. David. Encontramos o inimigo. Y es el inimigo soy yo. Gracias. Pasando para Felipe. Letra B en el manual, si puedes mostrar, unir. Bueno, buenos días. Entonces, todos somos discípulos de Cristo. Y realmente todos deberíamos ser discípulos de Cristo. A la edad de 12 años, 13 años, recuerdo que tuve que hablar como 5 minutos y hablé mucho sobre estos versículos que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. A tomar la cruz, a seguir Jesús. Seguir a Jesús es ser discípulo. Discípulo es ser seguidor de Cristo. Y he encontrado en la vida que el afán, los proyectos, los programas, las estrategias, tantas cosas a veces obstaculizan lo sencillo que el Señor solo quiere que seamos seguidores de Él. Para poder decir, como decía Pablo a los filipenses, lo que habéis visto y oído de mí, esto haced. Y es tenaz cuando uno puede de pronto decir eso. En un tiempo sí recuerdo que dije eso, pero eso me pasa al próximo punto. Nos muestra, Munir. Punto C. Apenas lea punto B para nos ubicar antes de leer punto C, Felipe. Bueno, es que se me desapareció ese. Un segundo. Ahora está abierto. Punto B fue falta de convicción bíblica, identidad de todos ser discípulos. Y necesitamos estudiar más eso, de que realmente en la Biblia encontrar todos somos discípulos, todos somos seguidores de Cristo. También hay otros pasajes que dice que todos somos ovejas de su prado. Todos todavía tenemos necesidades, como hemos aprendido en nuestras reuniones de pastoreo de pastores. Cuando pensamos en el punto C, falta de una convicción bíblica que todo verdadero discípulo pasa a ser discípulos. Tenemos en Mateo 28, nos habla de que hay que ir y hacer discípulos, oyendo, mientras van en la vida, hagan discípulos. Es una parte natural de la vida el hacer discípulos, el hacer seguidores de Cristo. Pero entonces, hemos cumplido muy bien la primera parte, enseñando, y hemos enseñado,
pero a veces no hemos hecho la segunda parte, que es que guarden. Y aún he tenido que en estos días revisar mi propio proceso de hacer discípulos. ¿Qué tipo de discípulos estoy haciendo? ¿Realmente están guardando las palabras de Jesús? ¿Están siguiendo a Jesús? ¿Realmente estamos realmente practicando o solo estamos hablando de la palabra de Dios? Es muy fácil caer en eso de ser oidores olvidadizos de la palabra, lo que habla en Santiago. Vemos la necesidad de cambiar en la palabra como si fuera un espejo, pero nos alejamos del espejo y olvidamos. Lo he comparado muchas veces cuando con mi esposa hemos dicho, hoy sí debemos comprarle flores a esa pareja que acaban de cumplir su aniversario, Fernando e Ingrid. Y entonces uno queda contento con la idea que lo hablamos y los dos olvidamos a llevarlo a cabo. ¿Qué tipo de discípulos estoy haciendo? Todos tenemos que ser discípulos, o si no, realmente no somos un buen discípulo porque no llevamos a la práctica. Gracias. Antes de ir a Eni, yo quedé muy chocado en un foro nacional de hacer discípulos en los Estados Unidos en abril, cuando un grande especialista que todo el mundo admira y tiene publicado muchos libros, habló, todos estamos haciendo discípulos. Y yo no gusté de él decir eso. Pero lo que estaba atrás de lo que él estaba queriendo comunicar, todos reproducimos según nuestra especie. Queriendo o no, estamos formando personas como nosotros. Y si estamos profundamente frustrados con nuestros líderes o con nuestros miembros, hay una razón por eso. Estás viendo el fruto de tu propia vida. ¿Y la Eni? Vou compartilhar aqui. Dos outros elementos, problemas que precisamos perceber é que, além do pastor, muitas vezes, não viver o discipulado em sua vida, ele não consegue criar uma cultura de discipulado em sua igreja, em torno dele. E nós precisamos de uma cultura em torno de nós, porque ela nos ajuda no processo de mudança. Então, essa falta de cultura se expressa na falta de vivência de dois princípios. O primeiro princípio, a reunião 50-50%. 50% de tempo, quando sento com alguém, é tempo pastoral, olhando a vida desta pessoa, como ela está, e 50% de tempo olhando como está o ministério dela, ou o grupo de discipulado que ela lidera, o pequeno grupo, célula que ela lidera. Então, eu primeiro olho para quem e depois para o que ela faz, valorizando a pessoa. Então, isso já é uma iniciativa que traz uma cultura de discipulado que vamos poder ver depois na ferramenta de crescimento intencional. A outra expressão de cultura de discipulado, o princípio 10-90, é valorizando e investindo em preparação e continuidade. Então, nós fazemos muitas reuniões individuais com pessoas e elas chegam na hora trazendo seu problema sem nenhuma tarefa prévia ou leitura prévia e saem dali da conversa ou do relacionamento, ou do grupo ou do discipulado comigo sem uma aplicação prática para ela prestar conta. Outro exemplo são nossas reuniões de grupo ou equipe. Não mandamos uma agenda prévia para as pessoas ir amadurecendo, pensando as ideias, e não temos um segmento claro. A mesma forma podemos observar nos cultos. As pessoas vão de culto em culto, e muitas vezes nem lembram mais o que foi pregado. Então, ajudarmos as pessoas com estratégias para elas aplicarem a verdade, porque somente a verdade aplicada transforma. Precisamos que as pessoas
passem de ser somente ouvintes da palavra para serem praticantes da palavra. Então, é possível que no final do culto possamos deixar uns minutos para as pessoas pararem, ouvir Deus e como querem obedecer, como temos feito aqui em nosso retiro. David? Gracias, Elaine. Pedro, el quinto aspecto de problemas que enfrentamos cuanto a iglesia discipuladora. Gracias, Munir, por colocar de nuevo nuestro manual. La letra falta de una cultura de multiplicación, un mover poderoso del Espíritu con encuentros divinos. Nuestra mayor crisis, pienso que es la falta de visión en cuanto a multiplicarnos. Yo creo que mi mayor problema ha sido en estos años lograr o encontrar el camino para que aquellos con quien yo estoy andando, sea pastores y los propios líderes de la iglesia o miembros de la iglesia, lleguen a la convicción de que debe multiplicarse. Tenemos la teología de la multiplicación, pero no tenemos la práctica. Entonces, yo estoy trabajando en ambas direcciones, tanto a nivel de los pastores con quien camino, también en la iglesia local, a sembrar esa visión de multiplicación. Discípulos tienen que multiplicarse. Un discípulo se tiene que reproducir en otros que a su vez tiene que reproducir. Interesante que el apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, diciéndole, esto encarga a hombres fieles. Y en los últimos tiempos me ha sonado muy fuerte esas palabras, y también sumando a eso lo que David decía, por lo menos cada uno de nosotros tenemos que impactar 4 generaciones para que realmente podamos ser llamado un discípulo de Jesucristo. Entonces tenemos el gran desafío de levantar a otros que a su vez levanten a otros y romper con ese paradigma. Miremos, por ejemplo, nuestras iglesias. Es impresionante mirando a nuestros líderes cuántos años han pasado sin comprometerse a favor de ninguna otra persona o sin reproducir lo que nosotros estamos dándole a ellos. Entonces, mi gran desafío personal en este tiempo es, y estoy con mucho énfasis por todos los lugares donde voy, es tenemos que reproducirnos. Tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. Y esa misma convicción sembrar en los demás para que a su vez ellos también entiendan que tienen que reproducirse. Así que les animo a romper ese viejo paradigma de que estamos solamente para ir a un culto, estamos solamente para ir a una iglesia, sino más que eso, estamos para comprometernos a favor de otros que a su vez se comprometan a favor de otros. Gracias, Pedro. Munir, si puedes abrir de nuevo en la pantalla el manual. Ese quinto problema que enfrentamos cuanto a iglesia discipuladora, vea la letra E aquí, falta de una cultura de multiplicación, y la próxima frase, un mover poderoso del Espíritu. Muchas veces enseñamos multiplicación, enseñamos 2 Timoteo 2, 1 y 2, pero si no hay un mover poderoso del Espíritu, el vino no existe, existe apenas el odre. Yo llegué a Bolivia en 74, cuando los 100 jóvenes de nuestra iglesia SED de Cochabamba, Bolivia, habían salido de forma maciza en rebelión contra los ancianos y creado su propia iglesia. Yo llegué junto con mi hermana y dentro de 2 meses teníamos 100 jóvenes de nuevo. El mover poderoso del Espíritu. Era 74. Esos años del inicio de la década 70 era un derramar del Espíritu en el mundo todo.
tenemos que llegar a Dios y decir, haga de nuevo, venga de nuevo. Lo que ya sabemos no es suficiente. Necesitamos de un nuevo derramar de tu espíritu. Pasemos ahora a ver si puedes bajar un poco en la página, Munir, la propuesta. Comenzando con Adriana, inicia con tener un pastor que es discipulado. Adriana. Adriana tiene problemas con el celular, entonces me pidió ayudarle. Ok. Entonces, la propuesta, el punto A dice, pastor discipulado. El vertical y espiritual es con Jesús. El horizontal y el relacional con un discipulador, mentor humano, igual que el gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su vecino como a sí mismo. Pensando un poco en eso, en el vertical, Jesús nos ama y nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y muchas veces los que estamos en la obra de Cristo, estamos tan ocupados tratando de hacer la obra bien, que olvidamos que Él está ahí para ayudarnos para hacer la obra a través de nosotros. Olvidamos descansar en Él. En la horizontal relacional que es tan necesario. La verdad es que la verdad de la vertical se muestra en la horizontal. La verdadera fe del buen samaritano fue porque se mostró su fe hacia su vecino. El pastor solo, el misionero solo, el líder solo, realmente no sabe ni si están dando en la voluntad de Dios, porque no tiene nadie para preguntar y ver si lo que él percibe es un engaño a sí mismo o si es lo que Dios le está diciendo. Dios nos dio dos ojos para ver, pero hay muchos que creemos que somos los únicos que vemos, pero estamos tuertos. Nosotros los que somos, nos gusta servir y somos como una mano, pero olvidamos que estamos amarrados al resto del cuerpo. Yo le he dicho mucho a las personas una verdad que descubrí, que luchamos y buscamos para tener más Espíritu Santo, más poder, pero olvidamos que el Espíritu Santo está en los hermanos alrededor y si paramos de escuchar, ya tenemos más dones del Espíritu Santo. Jesús envió a sus discípulos 2 en 2. Jesús nunca, siendo el creador del universo, no trabajó solo, tuvo discípulos y trabajó con ellos. Entonces, esto es muy importante, tanto mi relación con Dios como la realidad, donde se hace evidente mi relación con mi equipo, con mis hermanos, con el mentor que me cuida la espalda. Aleluya. Gracias, Felipe. Si puedes abrir de nuevo la pantalla, Munir. Entonces, la primera propuesta que tenemos es que cada pastor sea un discípulo real, verdadero, auténtico. Real discípulo de Jesús y real discípulo de alguien humano que le ayuda realmente a crecer. La segunda propuesta es que cada pastor sea un discipulador. Marinho. Maravilha. Assim como o pastor é o problema, ele também é a solução. Então, isso é muito encorajador. Nós sermos parte da solução que Deus tem. E uma das coisas importantes que já foi colocado anteriormente é o pastor ser um discípulo. À medida que ele consegue ser um discípulo, ele também está habilitado a ser um discipulador. E às vezes nós ficamos muito angustiados ou com dificuldades pensando em quantas pessoas nós vamos discipular. E quando nós entendemos que é um microgrupo, são só poucas pessoas
eu me sinto muito aliviado. Então, e esse é o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele começa com os seus discípulos, com 12, mas ele foca em 3. Então, esta ideia do microgrupo, essa ideia de nós realmente investirmos num grupo pequeno, no núcleo da liderança da nossa igreja ou do nosso ministério, é que vai nos capacitar a multiplicar, né, esse processo do discipulado. E aí nós podemos começar com a nossa equipe usando algumas coisas, e uma delas podem ser os critérios de seleção que Jesus usou para selecionar os seus discípulos. E esses critérios são basicamente 5 coisas, elas são colocadas aqui para você, né? Eu compartilhei também no chat este arquivo de PowerPoint para você ter aí com você, né? Que são encontros divinos, nós estamos falando sobre isso, sobre o Espírito Santo vir, Deus vir e marcar as nossas vidas, né, com pessoas que estão próximos a nós, padrões divinos, né, onde a visão, o compromisso, a agenda, o ritmo de vida das pessoas se conectam, altas exigências, né, onde critérios vão sendo colocados como critérios de ser ensináveis, de ser disponível, fiel, e também nós colocando tarefas e algumas coisas para discernirmos quem são as pessoas que estão ouvindo a nossa voz e estão respondendo mesmo aquilo que nós estamos propondo. E, por último, como Jesus fez, orando e confirmando com o Pai quem são estas pessoas, né? E devemos sentir que o próprio Deus, ele está indicando as pessoas às quais nós queremos e devemos investir as nossas vidas. Então, o pastor, fique encorajado, líder, fique encorajado, pastora, líder, fiquem encorajados, porque nós devemos começar com poucas pessoas, né? E elas irão ser o processo grande de multiplicação. E sejamos esta solução. David. Muchísimas gracias, Marinho. Entonces, viendo la pantalla de nuevo, tenemos en nuestra propuesta, el inicio de la propuesta es que tú, pastor, seas un discípulo, y el segundo paso de la propuesta es que tú seas un discipulador. Para todo esto acontecer, la mayoría de nosotros no tenemos un mentor o discipulador, y Munir nos va a ayudar a pensar en algunos pasos prácticos para encontrar esa persona. Gracias, David. Entonces, de las 7 relaciones, posiblemente lo más difícil es encontrar el mentor. Cuando hablo de las 7 relaciones, estamos hablando de las 7 relaciones del líder que brilla, que es el libro el cual nos ha formado en muchos sentidos en cuanto a ser un líder referencial. Entonces, si estás buscando a esa persona, los siguientes pasos pueden ayudar. Primero, ore oyendo a Dios. Dice Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tenemos que entender lo que dice Hebreos 11:6, que si creemos que Él está ahí, pues debemos acudir a Él, debemos hablar con Él, debemos pedirle al Señor en oración el encontrar ese mentor. Luego, el escribir tu sueño ministerial en la forma de Martin Luther King. Yo tengo un sueño, y luego fluir en cuanto a escribir ese sueño, ese llamado que tienes, y eso va a ser muy importante para cuando encuentres el mentor. 3, anotar 3 áreas en las cuales quieres crecer en el próximo año. Si no tienes áreas y objetivos específicos, un mentor no va a querer, un mentor que el Señor ponga en tu camino, no va a poder hacer ese mentoreo. Luego el punto 4, aún a pesar de haber avanzado mucho en nuestra vida como mentores muchas veces o como pastores, evaluarnos si nosotros tenemos características que impiden que otros puedan mentorearnos, ser buenos discípulos, empezando por nosotros.
Eso me ha sucedido a mí hace no mucho tiempo, después de años de mentorear, de pastorear, de hablar del pastoreo de pastores, de practicarlo, el preguntarme yo mismo si soy un buen mentoreado y qué impide que sea un buen mentoreado. Teniendo a David como mentor, obviamente tú realmente tienes que autoevaluarte en cuanto a ser un buen mentoreado y definir en qué área quieres crecer, desarrollarte, siendo lo más específico posible. Luego tenemos algunas más. Anota los nombres de 3 mejores candidatos, sabiendo que nadie es perfecto. A veces pensamos que no hay mentores y por eso no funciona el mentoreo, pero hay mentores. El Señor ha dado personas con corazón, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, busca a estas personas, prioriza a estas personas en tu lista, marca una reunión inicial con la primera persona de tu lista, sin hablar de mentoría para no asustarlo todavía, pero entablar una conversación con esa persona, primero contándole algunos aspectos y viendo cómo fluye esa reunión en la que traes asuntos a una reunión de mentoreo. Y luego de esa reunión marcas otra reunión y más otra reunión. Y en esas reuniones debes estar atento a la voz del Espíritu referente a tareas o áreas que debes trabajar antes de la próxima reunión. Y ahí estás ya introduciendo el comportamiento de un buen discípulo, que es preparar la reunión, traer asuntos a la reunión y hacer seguimiento a la reunión. Eso hace muy intencional el desarrollo, el trabajo o lo que sucede en el mentoreo. Normalmente, en el punto 10, cada reunión comenzará luego de la oración con un repaso de las tareas del encuentro anterior. Si con el transcurrir del tiempo usted no está recibiendo vida y gracia, busque otra persona en su lista. Y esa persona que aún no conoce cómo mentorear, pues compartes con él, por ejemplo, el líder que brilla, el libro El líder que brilla, o tantos recursos que encontramos en el discipulado y pastoreo de pastores, y tú mismo vas animando a esos mentores que ahí están. A veces nos quejamos de que en la iglesia no hay pastores o pensamos que el pastor solo es el que está liderando la iglesia, y cuando abrimos los ojos vemos muchas personas sentadas allá que tienen el corazón de apoyar a otros, de mentorear, y debemos estar atentos y ayudarles a ser buenos mentores. Gracias, David. Gracias, Munir. Fantástico. Entonces, nuestra propuesta tiene 4 elementos. El primer elemento es tú ser verdadero discípulo. El segundo elemento es tú ser, como pastor, verdadero discipulador. Munir, puedes ir abriendo de nuevo la pantalla. El tercer elemento es saber cuáles son los pasos para encontrar un mentor. Dios tiene esa persona para ti. Te garanto, yo estoy absolutamente convencido de eso. Y si tú tomas esos pasos, múltiples veces son esos pasos los que tienen me llevado a encontrar el mentor que estaba escondido como un tesoro en el campo, que yo necesitaba vender lo que yo tenía para llegar en esa persona. Y la última parte de nuestra propuesta ahora sale del círculo de la persona del pastor para mirar la propia iglesia discipuladora. ¿Qué es un perfil de una iglesia discipuladora? Se dice que la última cosa que un pez iría a descubrir es agua, porque él vive rodeado por agua. La última cosa que la mayoría de nosotros podríamos descubrir es la cultura discipuladora, porque vivimos en una cultura no discipuladora y ni lo sabemos. María nos ayuda a mirar la diferencia entre una iglesia no discipuladora y uma igreja discipuladora. Munir, se pode colocar para nós, eu acho que a página 19 do manual, sobre esta diferença. E esse é algo muito significativo, pois eu estou pastoreando a mesma igreja há 25 anos e mudando só de endereço.
E eu tenho feito várias transições na minha vida e na vida da igreja. E realmente a última transição que nós estamos fazendo, e eu penso que deva ser uma das últimas, é de deixarmos de sermos só uma igreja com aspectos não só não discipuladores, mas nós estamos chamando de uma igreja pré-discipuladora. Então, à medida que nós falarmos de algumas características, eu gostaria que você que está aí ouvindo avaliasse, né, no seu manual, se você está mais como uma igreja não discipuladora ou uma igreja discipuladora. E depois eu vou mandar lá no chat esse outro documento que eu criei sobre também uma igreja pré-discipuladora, que é onde nós entendemos que há algumas igrejas que estão em transição. Então, quanto ao estudo bíblico, né, por exemplo, sem qualquer aplicação, numa igreja discipuladora, separa tempo significativo para aplicação. Que legal, temos aí alguém marcando com coisas vermelhas a nossa apresentação. Quanto à estrutura dos grupos pequenos ou das células, né? Numa igreja antidiscipuladora ou não discipuladora, né, é sem grupos, sem cuidado, sem profundidade, né? Quanto a uma igreja discipuladora, ela tem subgrupos ou microgrupos, né, que facilitam o líder discipular, acompanhar e treinar ali 2 às 3 pessoas, e elas também vão ajudar as outras, né? 2, 3 pessoas subdividindo essa célula ou esse grupo pequeno em processos discipulares dentro dela. Quanto à formação de líderes, né? Líderes na igreja não discipuladoras não são formados de maneira intencional. Já numa igreja discipuladora é realmente intencional, né? Os subgrupos, líderes auxiliares o tempo todo, o líder está discipulando os seus colíderes, aqueles que estão com ele, ali os seus auxiliares. Quanto também à capacitação, né? Normalmente, a maioria de nós viemos, né, de igreja, de cultura, de um ensino focado em conteúdo, né? Aquele modelo de transferir muito conteúdo. Enquanto conversávamos e preparávamos para o retiro, David estava me falando que eu estava com muito conteúdo, né? Cuidado da armadilha do conteúdo. E é verdade, essa é a nossa cultura, né? De passarmos conteúdo. Mas numa igreja onde realmente é de discipuladora, né? É na prática, é no dia a dia, com isso que nós estamos falando, né? Aplicando tarefas prévias, tarefas de segmento, né? Aplicando um paradigma que nós chamamos aqui no Brasil de dicas, aí em espanhol é dices, né? Que é demonstração, instrução, confirmar em ação, evaluação e supervisionar, soltar com supervisão. Então, é algo muito precioso. Quanto à identidade, né? A identidade do aprendiz, do discípulo. Normalmente, numa igreja não discipuladora, se preocupa muito em discipular o novo convertido. Numa igreja com característica profundamente discipuladora, não só o novo convertido, mas todo pastor é discipulado, todo líder é discipulado, então há uma verticalidade no processo de discipulado. No Brasil, nós temos um órgão chama Procon, que é de defesa do consumidor. E, às vezes, eu brinco dizendo que nossos novos convertidos, depois de um tempo na igreja, eles poderiam ir lá reclamar de nós, porque nós prometemos muita coisa para o novo convertido e depois paramos com ele. Ele começa num processo incrível de crescimento e depois abandonamos a ele, não oferecendo um acompanhamento, um segmento sobre isso, né? A identidade do discipulador. Então, Marinho, vamos cerrando com isto. Ok. A identidade do discipulador,
não, numa igreja não discipuladora, é limitado aos que trabalham com os novos convertidos, né? E numa igreja saudável, todo pastor, todo líder é discipulador, e esse processo, então, vai se multiplicando. Então, está aí as outras coisas, você está no seu manual, você pode avaliar, você pode ver aonde você está. Obrigado. Gracias. Munir, ¿puedes subir un poco al inicio de esa tabla? Que después yo quiero que ustedes imprimen todo este manual, y al inicio de la tabla dice el siguiente: describir una cultura de no discipulado nos ayuda a percibir el tamaño de nuestra crisis en cuanto a la falta de una cultura de discipulado. Subraya la frase en cada columna que mejor describe a tu iglesia. Entonces, después imprime esto y haga ese ejercicio para descubrir hasta qué punto tu iglesia está en una columna, está en la otra columna, está mezclado, o está perdido, o está realmente andando como tú y Jesús quieren. Entonces, con eso vamos a pasar, gracias, puedes tirar eso, Munir. Vamos a pasar a nuestras 2 preguntas de reflexión individual. En cada sesión vamos a tener 5 minutos sagrados, santos, para oír a Dios y para escribir esos dos asuntos. ¿Qué más llama mi atención? Primer asunto. Y la otra forma de articular la misma cosa: ¿qué más llama mi atención o qué Dios está hablando para mí? Y el segundo asunto: ¿qué pasos voy a tomar? Entonces, pensando específicamente en una iglesia discipuladora, ¿qué llama tu atención y qué sería 1 o 2 pasos que puedes tomar para que tu iglesia se torne más realmente una iglesia discipuladora? 5 minutos. Felipe, ¿tienes alguna pregunta sobre iglesia discipuladora? Puede ser que cualquier que comentó también me ayude en las respuestas. Cualquier que ministró los asuntos. Noemí Peña de México dice: ¿cómo puedo impulsar a los adultos ancianos y ancianos a poder formar parte del equipo de discipuladores? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Tenemos pecado contra nuestros ancianos y ancianas. Tenemos pecado con pensar que personas que se jubilan ya pasaron de la vida y no tienen más nada para ofrecer. Tenemos que hasta sembrar en las personas en la década de 40, 50 y hasta 60 que ellos tienen el mejor momento de su vida por la frente, que es el momento de no tener que ir al empleo y sí ahora poderse entregar una nueva carrera, una nueva corrida y comenzar a hacer proezas para Dios. Hechos 2, 17 y 18, que es uno de mis versículos para este año, dice que en los postreros días el Espíritu Santo será derramado y incluye que los ancianos tendrán visiones. Tenemos que crear una cultura de sueños, visiones y palabras proféticas. Marcelo Fraga dice: ¿cuál es el perfil de discípulos que precisamos generar para ser una iglesia discipuladora? Excelente pregunta. Por favor, anote la pregunta, porque si no respondes a la pregunta, nunca vas a ser un buen discipulador. ¿Qué es el perfil del discípulo que necesitamos? Tú nunca vas a producir buenos discípulos si no sabes responder a esa pregunta. Pienso que hay por lo menos 2 respuestas a esa pregunta. Una tiene a ver con disciplinas espirituales.
que quien es verdadero discípulo va a ser muy bueno en las disciplinas básicas de todo discípulo, igual como todo atleta, todo, vamos a decir, todo profesional en fútbol tiene unas pocas cosas que él practica el tiempo todo, unas 4 o 5 disciplinas que él practica el tiempo todo. Y eso es verdad para todo discípulo y hasta para todo pastor. Y el segundo es el perfil. ¿Cuál es el perfil de esa persona? Y necesitamos hacer la pregunta porque si nosotros no somos ese perfil, nunca vamos a producir personas que son ese perfil. Entonces hay cosas bonitas y profundas escritas por Robert Coleman, escritos por Keith Phillips, escritos por mi persona sobre ese perfil y debemos ir atrás de eso. Yo voy a comentar apenas uno de los 6 o 7 que yo destaco, que sin esto los otros del perfil no valen nada. Enseñable. La persona tiene que tener hambre y sed de crecer. La persona tiene que ser alguien que tiene preguntas, hace preguntas. Y Marcelo, tú que hiciste la pregunta, es uno de los mejores que yo conozco cuanto a hacer preguntas. Yo estoy feliz de la vida contigo cuanto a corresponder 100% a ser enseñable, por lo menos a la altura de hacer las preguntas. Ahora, ¿qué haces con las respuestas? Es otro detalle. Gracias, Marcelo. De John Farid de Colombia, ¿qué riesgos se deben tener en cuenta al asumir el proceso de transición a una iglesia discipuladora? Wow, John Farid, tú ganas el premio por la pregunta más importante. La razón que digo que es la pregunta más importante, probablemente es difícil decir cuál es la más importante, pero es una pregunta tan estratégica, tan visible en el movimiento de iglesia en células o G12 o M12. Esas iglesias han dividido denominaciones, causado tremenda resistencia, perdido tremendo número de miembros por no responder a la pregunta que acabaste de hacer. Si no nos preguntamos cuál el proceso saludable para transicionar, vamos a transicionar mal. Vamos a herir personas, vamos a tener grandes conflictos, porque las personas están abrazando lo que ya enseñamos y estamos cambiando las reglas del juego y ellos son excelentes en hacer lo que nosotros ya enseñamos. Entonces tenemos que abrir todo un nuevo proceso. Ese nuevo proceso es caminar por 5 pasos. Y yo no puedo entrar en todos los detalles aquí porque son muchas cosas, pero llevar las personas por un proceso de aprendizaje gradativa a comenzar contigo mismo. Tú vas a tener que pasar por un proceso gradativo de crecimiento. Segundo lugar, tu equipo pastoral, tu grupo íntimo, y no avanzar con la iglesia de ninguna forma hasta que tu equipo abrazó, entendió, luchó, tuvo conflictos contigo, discutieron, levantaron la voz, lloraron, hasta que juntos llegan a la visión, comparten la visión. Tercer paso es no avanzar para la iglesia después que tu equipo está listo. No avanzas. Avanza para el segundo círculo de líderes, porque después de tu propio equipo pastoral hay otros líderes. Hicimos esto en mi primera iglesia bautista, Jardín de las Imbuyas, en Sao Paulo, sobre ser una iglesia de ministerios, una iglesia dedicada a equipos de ministerio. Y yo tomé un tiempo con el pastor, apenas nosotros 2 meses. Y después de esos meses, otros meses apenas con el equipo. Después de esos 6 meses con todos los líderes, eran 35 personas pasando cada miércoles en la noche juntos, para entonces llegar a la iglesia con un liderazgo plenamente unido. La transición demoró 3 o 4 años en total.
Pero diferente de tantas historias de iglesias en células, etcétera, no perdemos no perdemos un miembro, porque hicimos la transición gradativamente, camada por camada, grupo por grupo, ganando el corazón de cada grupo. Y cuando finalmente llegamos a la iglesia, vamos a tomar 6 meses para introducir esta visión. Todas las predicaciones serán sobre este asunto. Todos nuestros grupos pequeños van a tener estudios para hacer. Vamos a trabajar individualmente en esos estudios. Entonces, de todos los ángulos, por 6 meses, avanzamos en esa visión de la iglesia para que gradativamente todos llegasen a donde los líderes ya llegaron. Pasamos esos mismos 6 meses primero con todos los líderes, los 35 líderes. Entonces, demoró. Pero no perdemos nadie, y la iglesia en unanimidad salió de ese parálisis de elecciones que trae siempre dolor y lloro cuando alguien pierde la elección y es colocado fuera y otro entra y dice, ahora sí, todo va a ser divino. Y pasamos a ser equipos de ministerio que no hay más elecciones en nuestra iglesia. Nuestra iglesia en Brasil es liderado por personas ungidas, llamadas, que levantaron equipo. Y en cuanto a que continúan ungidos, llamados y andan bien con su equipo, no tenemos que nos preocupar con votaciones. Entonces, gracias, Juan Farid. Excelente pregunta, absolutamente fantástica. Una última pregunta y con eso pasemos para nuestras salas que Munir va a nos comentar. Pienso que van a ser salas parecidas al final de la primera sesión, pero una última pregunta. De Marta Rojas de Colombia. Presentar el tema discipulado en mi iglesia para que no sea rechazado por ellos. Ok, pienso que es la pregunta que acabamos de hablar. En primer lugar, tú como persona tienes que pasar por todo un proceso de integrar eso a tu vida. En segundo lugar, tienes que repetir el mismo proceso, tomar el tiempo necesario con tu equipo pastoral. Tercer lugar, con todos tus líderes, para en una cuarta etapa llegar para la iglesia. Entonces, todavía voy a responder a otra pregunta, porque ya respondimos a esa pregunta. ¿Cómo en este tiempo de cuarentena con los templos cerrados, pregunta Juan Carlos de Bolivia, ¿cómo podemos realizar el discipulado? ¿Cuáles serían las alternativas o estrategias para discipular en este tiempo de cuarentena? Todo el continente está lleno de pastores activistas. Todo tu país, toda tu denominación, toda tu ciudad. Y Dios de repente amarró el gigante de activismo de una vez con COVID-19. Yo digo amarró porque Él no mató ese gigante. Estaba conversando con un pastor esta mañana, él me diciendo, después de COVID-19, mi vida se tornó más complicado y más lleno de actividades. Pero yo no tengo duda que la intención de Dios fue podar nuestras vidas. Comenté sobre Roberto Silvado. Cuando termina COVID-19, él ya tiene un equipo preparando que no vamos a volver a hacer. Dios paró casi toda actividad de la iglesia y Roberto, pastor de 3,500 miembros, está muy feliz porque da una nueva oportunidad para la iglesia reinventarse. Y nosotros como pastores, Dios está dando esa oportunidad si sabemos cómo aprovechar. Regresamos mañana. Tú tienes tu manual. Y si tú me puedes mostrar el manual de nuevo en la pantalla, yo quiero resaltar aquí al final de la página 19. Página 19, ok, tiene una última línea en esa página, tarea previa para el próximo día. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Tú no tenías nada para hacer el resto del día y yo llegué para te ayudar. Tenemos la herramienta de crecimiento intencional
y las orientaciones de cómo usar. Entonces, si tú bajas para la próxima página, página 20, y las siguientes 4 páginas explican cómo usar esa herramienta. Nuestra sesión de mañana queremos como objetivo principal aprender a ser asesorado y a asesorar bien. Y esta herramienta es nuestra llave para eso. Entonces, quien responde a esta herramienta y quien lee las páginas que siguen sobre cómo usar la herramienta, va a realmente volar y aprovechar tremendamente nuestra sesión mañana.